Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente evita por miedo, por superstición o simplemente porque no cualquiera tiene el estómago para hacerlos. Ser velador de cementerio es uno de esos empleos que nadie quiere, pero que alguien tiene que hacer. La mayoría piensa que es solo cuestión de acostumbrarse, de vencer el miedo inicial y seguir adelante, pero hay lugares donde las cosas no son tan simples como parece. Hay sitios donde la muerte no descansa como debería. Mi nombre es Carlos Hernández Morales y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante los últimos 8 he trabajado como velador nocturno en el cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. La gente me pregunta cómo puedo dormir tranquilo después de pasar las noches entre tumbas y mausoleos, pero la verdad es que hace mucho tiempo que no duermo bien. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica textil donde había trabajado durante 15 años. La crisis económica nos pegó fuerte y tuvieron que recortar personal. Con 2 hijos pequeños y una esposa enferma, no podía darme el lujo de ser exigente con el trabajo. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando un velador para el cementerio, supe que tenía que aplicar, aunque la idea no me gustara para nada. El trabajo parecía sencillo. Llegar a las 8 de la noche, hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio, mantener alejados a los vándalos y ladrones de flores, y salir a las 6 de la mañana cuando llegara el personal de día. El sueldo no era malo, y sobre todo era un empleo seguro. Los muertos, pensé, no se quejan ni hacen huelgas. Los primeros días fueron normales. El cementerio San Miguel es enorme, con más de 500 años de antigüedad. Tiene secciones que datan desde la época colonial, con tumbas de familias adineradas que construyeron verdaderos palacios en miniatura para sus difuntos. También están las secciones más pobres, donde las cruces de madera se amontonan unas contra otras sin mucho orden. Mi rutina era simple. Llegaba con mi termo de café, mi linterna y una radio pequeña para hacer menos pesadas las horas. Me instalaba en la caseta de vigilancia que está justo en la entrada principal y comenzaba mi primera ronda a las 9 en punto. El cementerio se divide en 5 secciones principales y yo tardaba aproximadamente 1 hora en recorrerlas todas. Durante las primeras semanas, lo único extraño que noté fueron los gatos. Había muchos gatos callejeros que vivían entre las tumbas y por las noches salían a cazar ratones y a buscar comida. Al principio me daban un susto tremendo cuando aparecían de repente entre las lápidas, pero poco a poco me acostumbré a ellos. Incluso comencé a traerles sobras de comida de la casa. Fue en mi 4ª semana de trabajo cuando las cosas comenzaron a cambiar. Era una noche de martes. Recuerdo perfectamente porque mi esposa siempre veía su telenovela favorita los martes y me había pedido que le grabara el capítulo. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando hice mi segunda ronda de la jornada. Todo iba normal hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio, donde están los mausoleos de las familias importantes de la ciudad. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Al principio pensé que era otro velador o tal vez algún familiar que había venido a dejar flores fuera de horario. Era una figura de hombre, vestido con ropa oscura, que caminaba lentamente entre las tumbas más grandes. Lo extraño era la forma en que se movía, como si flotara un poco sobre el suelo. Desde donde yo estaba, a unos 50 metros de distancia, podía ver que llevaba algo en las manos, pero no lograba distinguir qué era. Le grité, «Oiga, el cementerio está cerrado», pero la figura no respondió ni se detuvo. Siguió caminando hacia la parte más profunda de esa sección, donde los árboles son más altos y las sombras más densas. Tomé mi linterna y me dirigí hacia donde lo había visto, pero cuando llegué al lugar no había nadie. Revisé detrás de los mausoleos, entre los arbustos, incluso dentro de algunas tumbas que tenían las rejas abiertas, pero no encontré rastro de ninguna persona. Lo que sí encontré me dejó helado. En el suelo, justo donde había visto caminar a la figura, había huellas de pisadas muy claras en la tierra húmeda.
pero eran huellas extrañas. Parecían demasiado profundas para el peso de una persona normal. Y además, entre una pisada y otra, había una distancia muy grande, como si quien las hubiera hecho diera pasos de casi 2 metros. Me quedé ahí parado, alumbrando esas huellas con mi linterna, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. El viento nocturno movía las ramas de los árboles viejos, creando sombras que parecían moverse y cambiar de forma constantemente. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar ahí, sentí verdadero miedo. Regresé a la caseta de vigilancia casi corriendo, pero tratando de mantener la compostura. Me serví un café bien cargado y encendí la radio un poco más fuerte de lo normal. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era algún vagabundo que conocía bien el cementerio y sabía cómo esconderse. Las huellas extrañas podían tener alguna explicación lógica que yo no había considerado, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Las siguientes 2 horas pasaron lentamente. Cada vez que miraba hacia las secciones más alejadas del cementerio, me parecía ver movimiento entre las sombras. Posponía mi tercera ronda, encontrando excusas para quedarme en la caseta, revisar el registro, llamar a mi esposa, organizar mis cosas. Cualquier cosa menos volver a caminar solo entre esas tumbas. Finalmente, a las 2 de la mañana, supe que tenía que hacer mi ronda. Era mi trabajo y no podía esconderme toda la noche en la caseta. Tomé mi linterna, me aseguré de que mi celular tuviera batería suficiente y salí a caminar. Esta vez decidí cambiar mi ruta habitual. En lugar de comenzar por la sección antigua, empecé por la más nueva, donde las tumbas son más sencillas y hay mejor iluminación de las calles cercanas. Todo parecía normal. Las flores frescas en algunas tumbas, los gatos que me miraban desde lejos, el sonido ocasional de algún carro que pasaba por la avenida. Pero cuando me dirigía hacia la sección del medio, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como un susurro, pero muy suave, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento entre las hojas, pero el susurro tenía un ritmo, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Parecía venir de todas partes a la vez. El susurro se hizo más claro, y pude darme cuenta de que no era el viento. Era una voz humana, o algo que se parecía a una voz humana, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. No podía entender las palabras, pero el tono era triste, desesperado, como alguien que estuviera pidiendo ayuda. Caminé lentamente hacia donde creía que venía el sonido, iluminando cada tumba, cada árbol, cada rincón oscuro que encontraba en mi camino. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, mezclándose con ese susurro constante que parecía seguirme a donde quiera que fuera. Fue entonces cuando llegué a una tumba que nunca había notado antes, aunque llevaba semanas haciendo la misma ruta todas las noches. Era una tumba sencilla, con una lápida de mármol blanco que se veía más nueva que las que la rodeaban. No tenía flores, no tenía adornos, solo una inscripción que decía: Elena Vázquez de Moreno, 1962-2010, esposa y madre amada. Lo extraño era que la tierra alrededor de la tumba estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Había montoncitos de tierra fresca esparcidos por todos lados, y en algunos lugares podía ver que la hierba había sido arrancada de raíz. Mientras observaba la tumba con mi linterna, el susurro se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir que era una voz de mujer, y aunque seguía sin entender las palabras, el tono se había vuelto más urgente, más desesperado. De repente la voz se calló. El silencio que siguió fue peor que el susurro. Era un silencio absoluto, como si todo el cementerio hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. No se escuchaban grillos, no se escuchaban gatos, no se escuchaba ni siquiera el viento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Me di la vuelta para regresar a la caseta, pero algo me hizo voltear una vez más hacia la tumba de Elena Vázquez. La tierra se estaba moviendo. Al principio pensé que eran mis ojos cansados jugándome una mala pasada, pero no. La tierra sobre la tumba se movía ligeramente,
como si algo debajo de ella estuviera tratando de salir. Pequeños montoncitos se levantaban y caían, como cuando un topo se mueve bajo el césped. Retrocedí varios pasos, sin poder quitar la vista de lo que estaba viendo. La tierra siguió moviéndose durante unos segundos más, y luego todo volvió a quedar inmóvil. No esperé a ver qué pasaba después. Regresé a la caseta corriendo, sin importarme ya mantener la compostura o la dignidad del trabajo. Una vez adentro, cerré la puerta con llave, y me quedé sentado en mi silla, temblando y sudando frío. Pasé el resto de la noche sin salir de la caseta. Cuando llegó la mañana y apareció el personal de día, les conté lo que había visto, pero nadie me tomó en serio. Don Aurelio, el encargado del mantenimiento, se rió de mí y me dijo que todos los veladores nuevos pasaban por lo mismo, que era normal que la imaginación jugara trucos durante las primeras semanas, pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Durante los días siguientes traté de investigar sobre la tumba de Elena Vázquez. Busqué en los archivos del cementerio, pregunté a algunos trabajadores antiguos, incluso fui a la biblioteca municipal para revisar los obituarios de 2010. Lo que encontré me dejó más intranquilo de lo que ya estaba. Elena Vázquez había sido una mujer joven, de apenas 48 años cuando falleció. Tenía 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba en una oficina del gobierno. Según el obituario, había tenido un accidente en su casa, una caída por las escaleras que le causó lesiones muy graves. Había estado internada en el hospital durante 3 días antes de fallecer. Pero lo que más me llamó la atención fue un detalle en el artículo del periódico. Elena había sido encontrada por sus vecinos después de que estos escucharan gritos pidiendo ayuda que venían de su casa durante toda la noche anterior. Cuando llegaron los paramédicos, Elena todavía estaba consciente, pero no podía explicar cómo había sucedido el accidente. Los médicos dijeron que las heridas no coincidían completamente con una caída normal por las escaleras. Esa información me dejó muy nervioso, pero decidí seguir trabajando. Necesitaba el empleo y no podía permitirme el lujo de renunciar por miedo. Sin embargo, cambié completamente mi rutina de rondas. En lugar de hacer 3 recorridos largos durante la noche, comencé a hacer rondas más cortas y más frecuentes, evitando siempre la zona donde estaba la tumba de Elena. Por algunas semanas esta nueva rutina funcionó bien. No volví a ver la figura extraña caminando entre las tumbas, no volví a escuchar susurros, y la tierra de la tumba de Elena parecía estar normal cada vez que pasaba cerca, aunque siempre mantenía mi distancia. Pero las cosas tranquilas no duran para siempre en un lugar como el cementerio San Miguel. Una noche de viernes, exactamente 2 meses después de mi primer encuentro con lo extraño, llegué al trabajo y encontré algo que me heló la sangre. En la puerta de la caseta de vigilancia, alguien había dejado un ramo de flores marchitas. Eran flores que parecían haber estado frescas hace días, pero ahora estaban secas, negras, con un olor dulzón y desagradable. No había ninguna nota, no había ninguna explicación, solo las flores marchitas, atadas con un listón blanco que también se veía sucio y viejo. Le pregunté a don Aurelio si él había visto a alguien dejar las flores, pero me dijo que no, que cuando él se había ido en la tarde no había nada en la puerta. Los otros trabajadores tampoco sabían nada al respecto. Tiré las flores a la basura y traté de no darle importancia al asunto, pero durante toda esa noche me sentí observado. Cada vez que salía de la caseta para hacer una ronda, tenía la sensación de que había ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, desde las sombras más profundas del cementerio. Fue durante mi segunda ronda de esa noche cuando volví a ver a la figura. Esta vez estaba mucho más cerca de la caseta, caminando lentamente entre las tumbas de la sección nueva. Pude verla con más claridad que la primera vez. Era definitivamente un hombre, alto y delgado, vestido con un traje oscuro que parecía de otra época. Llevaba algo en las manos que brillaba un poco bajo la luz de la luna, pero lo más perturbador era su cara. Desde donde yo estaba, pude ver que tenía la piel muy pálida, casi blanca, y sus ojos parecían ser 2 huecos negros en su rostro. No tenía expresión alguna, como si fuera una máscara en lugar de una cara real. Esta vez no le grité,
Me quedé inmóvil observándolo mientras él seguía su camino lento entre las tumbas. Parecía estar buscando algo específico, porque se detenía frente a algunas tumbas y las observaba cuidadosamente antes de continuar. Cuando llegó a la tumba de Elena Vázquez, se detuvo completamente. Colocó en el suelo lo que llevaba en las manos, y pude ver que eran más flores marchitas, iguales a las que habían aparecido en la puerta de mi caseta. Luego se arrodilló frente a la tumba y comenzó a hacer algo con las manos, aunque desde mi distancia no podía ver exactamente qué. El susurro comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más claro, y pude darme cuenta de que venía directamente de donde estaba la figura arrodillada. Era la misma voz de mujer que había escuchado antes, pero ahora podía distinguir algunas palabras. Ayuda. Por favor. No puedo. Duele mucho. La figura siguió arrodillada durante varios minutos, mientras el susurro continuaba y se hacía cada vez más desesperado. Yo me quedé escondido detrás de un mausoleo grande, sin atreverme a moverme, sin atreverme casi ni a respirar. Entonces la figura se puso de pie y comenzó a caminar directamente hacia donde yo estaba escondido. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado completamente. Solo podía quedarme ahí, presionado contra la piedra fría del mausoleo, viendo cómo esa cosa se acercaba paso a paso. Sus movimientos eran extraños, como si no supiera muy bien cómo usar sus propias piernas. Cada paso parecía un esfuerzo enorme, y entre un pie y otro había pausas muy largas, como si tuviera que recordar cómo caminar. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver su rostro con claridad horrible. No tenía ojos en las cuencas, solo 2 agujeros profundos y negros. Su piel era blanca como el papel, pero tenía manchas oscuras que parecían moretones viejos. La boca era solo una línea recta sin labios, como si hubiera sido dibujada con un marcador. Pero lo peor era el olor que traía consigo. Era un olor dulce y podrido, como flores que hubieran estado bajo el agua durante semanas. El olor se hacía más fuerte mientras se acercaba, hasta que casi no podía respirar. Se detuvo justo frente al mausoleo donde yo me escondía. Giró la cabeza lentamente hacia mi dirección, aunque no tenía ojos para verme. Supe que sabía exactamente dónde estaba. Durante varios segundos que parecieron horas, se quedó inmóvil, como si estuviera estudiándome. Luego habló. Su voz no salía de su boca, sino que parecía venir del aire mismo, de la tierra, de las piedras. Era una voz profunda y hueca, como un eco dentro de una cueva muy profunda. «Tú sabes lo que pasó», me dijo. «Tú sabes que ella no se cayó». No pude responder. No podía ni siquiera respirar normalmente. Solo me quedé ahí, temblando y sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la camisa. «Él la empujó», continuó la voz. «La empujó y la dejó gritar toda la noche. Nadie vino a ayudarla hasta que ya era demasiado tarde». La figura extendió su mano hacia mí. Era una mano blanca y delgada, con dedos demasiado largos y uñas negras que parecían garras. En la palma tenía algo que brillaba. Era una cadena dorada con un dije en forma de corazón. «Esto es suyo», dijo. «Se lo quitó cuando ella ya no podía defenderse. Está escondido en su casa detrás de la foto familiar en la sala». Reconocí inmediatamente la cadena. Era idéntica a una que había visto en una foto del obituario de Elena, una foto donde aparecía sonriendo junto a sus hijos. «Tienes que decírselo a alguien», continuó la figura. «Tienes que hacer que paguen. Ella no puede descansar mientras él siga libre». En ese momento entendí lo que estaba pasando. La figura no era Elena, sino algo que había venido por ella, algo que no la dejaba descansar en paz. Y ahora me estaba pidiendo que hiciera justicia. «No puedo», logré susurrar finalmente. «No tengo pruebas, nadie me va a creer». Los agujeros donde deberían estar los ojos de la figura parecieron volverse más profundos y oscuros. «Entonces ella seguirá sufriendo», dijo. «Y tú también». La figura se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer entre las sombras, me gritó una última cosa que me heló el alma. «Cada noche va a venir a buscarte hasta que hagas lo correcto». Y desapareció. Me quedé escondido detrás del mausoleo durante el resto de la noche.
No me atreví a hacer ninguna ronda más. No me atreví ni siquiera a regresar a la caseta. Simplemente me quedé ahí, acurrucado como un niño asustado, esperando a que llegara el amanecer. Cuando finalmente apareció el personal de día, salí de mi escondite y les dije que había tenido problemas estomacales durante la noche. Nadie sospechó nada, pero yo sabía que no podía seguir así. Durante los días siguientes, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara sin ojos y escuchaba esa voz horrible diciéndome que Elena seguiría sufriendo por mi culpa. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero cuando le pregunté, no supe cómo explicarle lo que había visto. Decidí investigar por mi cuenta. Usando la computadora de la biblioteca municipal, busqué información sobre Ramón Moreno, el esposo de Elena. Encontré su dirección, su lugar de trabajo, incluso algunas fotos suyas en redes sociales. Era un hombre de apariencia normal, de unos 50 años, con cara redonda y sonrisa amigable. En sus fotos aparecía con sus hijos, en reuniones familiares, en su trabajo. Parecía una persona completamente común y corriente, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad que no coincidía con su sonrisa. Durante una semana entera no pasó nada extraño en el cementerio. No vi la figura, no escuché susurros. La tumba de Elena permaneció intacta. Comencé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi estrés y mi cansancio, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero el viernes de esa semana, las cosas empeoraron. Llegué al trabajo como siempre, a las 8 en punto. Todo parecía normal hasta que entré a la caseta de vigilancia. En mi escritorio había una caja pequeña, envuelta en papel negro. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo la caja esperándome. Con las manos temblando, la abrí lentamente. Adentro estaba la cadena dorada con el dije en forma de corazón. Era real, no era mi imaginación. Podía sentir el peso del oro en mis manos. Podía ver los pequeños rayones que tenía el dije. Podía oler un perfume muy suave que todavía se pegaba al metal. Debajo de la cadena había una fotografía. Era una foto de la casa de Ramón Moreno, tomada desde afuera durante la noche. En la ventana de la sala se podía ver su silueta, sentado frente a la televisión. Pero lo más perturbador era que en la esquina de la foto, escrito con tinta roja, había un mensaje. Él sabe que tú sabes. Me quedé viendo la foto durante varios minutos, sintiendo cómo el pánico crecía en mi pecho. ¿Cómo había llegado esa caja a mi escritorio? ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y cómo sabía Ramón Moreno que yo había hablado con lo que fuera que había hablado? Esa noche no hice ni una sola ronda. Me quedé encerrado en la caseta con todas las luces encendidas, la radio puesta a todo volumen y mi celular listo para llamar a la policía si era necesario. Pero la policía no me habría servido de nada para lo que estaba por venir. Aproximadamente a las 12 de la noche, comenzaron los golpes. Eran golpes suaves al principio, como si alguien estuviera tocando la puerta de la caseta con los nudillos. Pero cuando me asomé por la ventana, no había nadie ahí fuera. Los golpes continuaron, haciéndose más fuertes y más frecuentes. Parecían venir de todas las paredes de la caseta al mismo tiempo, como si varias personas estuvieran golpeando desde afuera. Pero cada vez que miraba por las ventanas, solo veía la oscuridad normal del cementerio. Entonces comenzaron las voces. No era solo la voz de Elena esta vez. Eran muchas voces, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos susurrando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían individualmente, pero todas parecían estar pidiendo ayuda, todas parecían estar sufriendo. Los golpes y las voces continuaron durante toda la noche. No paré ni un minuto ni un segundo. Era como si todo el cementerio hubiera despertado y estuviera tratando de entrar a la caseta para llevarme con ellos. Cuando finalmente llegó el amanecer y todo se calmó, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir así. No podía vivir con este terror constante. Pero tampoco sabía si podía confiar en lo que esa cosa me había dicho sobre Ramón Moreno. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Decidí seguir a Ramón Moreno. El sábado siguiente pedí el día libre en el cementerio.
inventando una cita médica que no tenía. Pasé todo el día vigilando la casa de Ramón desde mi carro, estacionado al final de su calle. Era una casa normal de clase media, con un jardín pequeño y una cerca de metal. Nada que indicara que ahí vivía un hombre capaz de lastimar a su propia esposa. Durante el día no pasó nada interesante. Ramón salió a comprar el periódico en la mañana, regresó y no volvió a salir hasta la tarde cuando fue al supermercado con sus hijos. Parecía un padre normal haciendo las compras de la semana, pero cuando llegó la noche las cosas cambiaron. Alrededor de las 8, vi que Ramón salió de su casa solo. Sus hijos se habían quedado adentro, y él caminó hacia un carro viejo que estaba estacionado a una cuadra de distancia. Era extraño porque tenía un carro nuevo en su cochera, pero prefirió usar el viejo. Lo seguí manteniendo mi distancia. Ramón condujo durante unos 20 minutos hasta llegar a una zona de la ciudad que yo no conocía bien. Era un barrio pobre, con casas pequeñas y calles mal iluminadas. Se estacionó frente a una casa que tenía todas las luces apagadas. Desde mi carro vi cómo Ramón bajó y caminó hacia la puerta principal. Tenía una llave. Entró como si fuera su propia casa. Me quedé esperando durante más de una hora, pero Ramón no salió. Las ventanas de la casa permanecían oscuras, sin ninguna señal de actividad. Comenzaba a preguntarme si había cometido un error siguiéndolo, cuando escuché algo que me puso la piel chinita. Eran gritos de mujer que venían de dentro de la casa. Gritos de dolor y desesperación, muy parecidos a los susurros que había escuchado en el cementerio, pero mucho más fuertes y reales. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero en ese momento vi algo que me paralizó por completo. En la ventana de la casa apareció una silueta. Era una mujer joven golpeando el vidrio con las manos, tratando de romperlo. Podía ver su cara desesperada, su boca abierta gritando, sus ojos llenos de terror. Detrás de ella apareció otra silueta. Era Ramón, agarrándola por el cabello y arrastrándola hacia atrás, lejos de la ventana. Los gritos se hicieron más fuertes por un momento, y luego se cortaron abruptamente. Todo quedó en silencio. Llamé a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron 10 minutos después la casa estaba vacía. No había ni rastro de Ramón, ni de la mujer, ni de lo que había pasado ahí adentro. Los policías revisaron toda la casa pero no encontraron nada fuera de lo normal. Me preguntaron qué había visto exactamente, pero cuando les conté sobre los gritos y la mujer en la ventana, me miraron como si estuviera loco. Uno de ellos incluso sugirió que tal vez había sido la televisión de algún vecino, que a veces los sonidos se confunden en la noche. No me creyeron, pero yo sabía lo que había visto y escuchado. Regresé a mi casa esa noche sintiéndome peor que nunca. No solo no había podido ayudar a esa mujer, sino que ahora sabía con certeza que Ramón Moreno era exactamente lo que la entidad del cementerio había dicho que era. Un hombre peligroso que lastimaba a mujeres indefensas. Y lo peor era que nadie me creía. El domingo no fui a trabajar al cementerio. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, pero la verdad es que tenía demasiado miedo de regresar. Sabía que esa cosa estaría esperándome, y sabía que estaría furiosa porque no había logrado hacer nada para ayudar a Elena o a la otra mujer. Pero el lunes en la noche no tuve más remedio que regresar. Necesitaba el trabajo y no podía seguir inventando excusas. En cuanto llegué al cementerio, supe que algo había cambiado. El ambiente se sentía más pesado, más opresivo. El aire mismo parecía más denso, como si fuera más difícil respirar. Los gatos que normalmente andaban por ahí habían desaparecido completamente, y ni siquiera se escuchaban grillos o cualquier otro sonido nocturno. Todo estaba demasiado silencioso. Entré a la caseta de vigilancia y encontré otro regalo esperándome. Esta vez era un periódico doblado sobre mi escritorio. Era la edición del domingo, y en la primera plana había una nota que me hizo temblar. Mujer joven desaparecida en circunstancias misteriosas. Carmen Vega, de 23 años, fue vista por última vez el sábado en la noche cerca de su casa. Su familia reporta que recibía amenazas de un hombre desconocido. La foto de Carmen era la misma cara que yo había visto gritando en la ventana de la casa. Debajo del periódico había una nota escrita a mano con la misma tinta roja que había visto antes.
Ahora son 2. Pronto serán muchas más. Tú pudiste haberlo evitado. Me senté en mi silla sintiendo como el peso de la culpa me aplastaba el pecho. Era verdad. Yo había visto lo que estaba pasando y no había logrado hacer nada para impedirlo. Una mujer joven había desaparecido. Probablemente había perdido la vida, y yo había sido incapaz de salvarla. Esa noche las cosas empeoraron más de lo que jamás hubiera imaginado. A las 11 en punto comenzaron a aparecer. Primero fue Elena, caminando lentamente hacia la caseta desde su tumba. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella caminaba otra figura femenina, más joven, vestida con la misma ropa que Carmen había llevado en la foto del periódico. Luego aparecieron más, mujeres de todas las edades, todas caminando en la misma dirección, todas con la misma expresión de dolor y desesperación en sus caras pálidas. Algunas tenían heridas visibles, otras simplemente se veían cansadas, como si hubieran estado caminando durante mucho tiempo. Todas venían hacia mí, se detuvieron frente a la caseta y comenzaron a hablar al mismo tiempo. Esta vez podía escuchar claramente lo que decían. No hiciste nada, pudiste salvarnos. Ahora somos muchas por tu culpa. Él va a seguir haciéndolo. Y tú vas a seguir viendo. Sus voces se mezclaban formando un coro horrible de acusaciones y reproches. Todas me miraban con ojos llenos de tristeza y ira. Todas me señalaban con dedos que parecían huesos blancos. Traté de explicarles que había llamado a la policía, que había tratado de hacer lo correcto, pero mi voz no salía. Era como si tuviera la garganta cerrada. No es suficiente, dijeron todas al unísono. Nunca será suficiente. Entonces Elena se acercó más a la ventana de la caseta. Él sabe dónde vives, me dijo. Sabe dónde vive tu esposa. Sabe dónde van tus hijos a la escuela. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Si no haces que lo capturen pronto, continuó Elena, él va a venir por tu familia. Va a hacerles a ellos lo mismo que nos hizo a nosotras. Y entonces, agregó Carmen, tú vas a saber exactamente cómo nos sentimos. Todas las figuras se rieron al mismo tiempo. Era una risa fría y hueca, como el sonido del viento entre huesos secos. Pero no te preocupes, dijo Elena. Cuando tu esposa y tus hijos estén aquí con nosotras, ya no vas a estar solo. Vamos a estar juntos para siempre. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, Elena me gritó una última amenaza. Tienes 3 días antes de que él vaya por tu familia. Y desaparecieron. Me quedé en la caseta temblando durante el resto de la noche. Cuando llegó la mañana, renuncié inmediatamente. Les dije a mis jefes que había conseguido otro trabajo. Recogí mis cosas y me fui, pero sabía que no me serviría de nada. Durante los días siguientes traté de convencer a mi esposa de que nos fuéramos de la ciudad por un tiempo, que visitáramos a su hermana en Guadalajara. Pero ella no entendía por qué tanta prisa, y yo no podía explicarle la verdad sin sonar como un loco. Traté de ir a la policía de nuevo, esta vez con la cadena de Elena como evidencia, pero me dijeron que no podían hacer nada con un objeto que yo mismo admitía haber encontrado en circunstancias extrañas. Sin una denuncia formal o evidencia concreta, no podían arrestar a Ramón Moreno. El tercer día llegó demasiado rápido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la sala vigilando por la ventana, esperando ver si Ramón Moreno aparecía por mi calle. Mi esposa y mis hijos dormían tranquilamente en sus cuartos, sin saber el peligro que se acercaba. A las 3 de la mañana vi una sombra moviéndose en mi jardín. Era él. Ramón Moreno estaba parado junto al árbol grande que está frente a mi casa, observando las ventanas como si estuviera decidiendo por cuál entrar. En sus manos llevaba algo que brillaba bajo la luz de la calle. Tomé el bate de béisbol que tenía escondido junto a mi silla y salí sigilosamente de la casa por la puerta trasera. No iba a dejar que lastimara a mi familia como había lastimado a Elena y a Carmen, pero cuando llegué al jardín delantero, Ramón ya no estaba ahí. La puerta principal de mi casa estaba abierta. Corrí hacia adentro gritando los nombres de mi esposa y mis hijos, pero ya era demasiado tarde. La casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota que decía: «Ahora sabes cómo se siente. Búscalos en el mismo lugar donde encontraste a Carmen. He estado buscando durante 3 semanas
He ido a esa casa todas las noches, pero siempre está vacía. He llamado a la policía cientos de veces, pero no pueden encontrar ni rastro de mi familia. Oficialmente, están clasificados como desaparecidos, pero yo sé lo que realmente pasó. Y lo peor de todo es que ahora, cada noche cuando trato de dormir, escucho sus voces llamándome. Escucho a mi esposa gritando mi nombre. Escucho a mis hijos llorando y pidiendo que los ayude. Escucho cómo me suplican que vaya por ellos. Pero sé que si voy, Ramón me estará esperando. Y sé que una vez que esté ahí, nadie más va a quedar para contar esta historia. Así que aquí estoy, escribiendo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien sepa que Elena Vázquez no se cayó por las escaleras, que Carmen Vega no desapareció por casualidad, y que mi familia no se fue de vacaciones como le dije a los vecinos. Todas están con Ramón Moreno en algún lugar, sufriendo como sufrieron todas las otras. Y yo no puedo hacer nada para salvarlas, porque si voy por ellas también voy a desaparecer. Y si no voy por ellas, voy a tener que vivir el resto de mi vida escuchando sus gritos pidiendo ayuda. No hay escapatoria, no hay esperanza, solo hay dolor y culpa que nunca va a terminar. Y cada noche, cuando el miedo no me deja dormir, pienso en todas esas mujeres caminando por el cementerio San Miguel, esperando a que alguien haga justicia por ellas, esperando a que alguien las ayude a descansar en paz. Pero ese alguien no voy a ser yo, porque soy un cobarde que prefiere vivir con la culpa antes que arriesgar su propia vida. Y por eso Elena y todas las demás van a seguir caminando entre las tumbas para siempre, esperando una ayuda que nunca va a llegar. Hay trabajos que la gente no entiende hasta que los vive. Trabajos que te cambian por dentro, que te hacen ver cosas que preferirías no haber visto nunca. El trabajo de velador de cementerio es uno de esos. La gente piensa que es fácil, que solo tienes que estar ahí sentado toda la noche, cuidando que nadie entre a hacer travesuras. Pero no saben nada. No tienen idea de lo que realmente pasa cuando el sol se oculta y las sombras empiezan a moverse entre las tumbas. Mi nombre es Roberto Hernández Vázquez. Tengo 43 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 5 años trabajé como velador nocturno en el cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero después de lo que pasó siento que tengo que hacerlo. Tal vez así alguien me entienda, o tal vez piensen que estoy loco. Ya no me importa. Todo empezó en marzo del año pasado. Había estado trabajando en el cementerio durante 4 años sin problemas grandes. Sí, había noches raras, ruidos extraños, sombras que se movían donde no debían moverse. Pero nada que no pudiera explicar con el viento, los gatos callejeros o mi propia imaginación cansada. Los otros veladores que habían trabajado ahí antes que yo siempre me decían que tuviera cuidado, que ese lugar tenía algo especial. Pero yo no les hacía mucho caso. Pensaba que eran historias para asustar al nuevo. El cementerio San Miguel tiene más de 100 años. Es enorme, con pasillos angostos entre las tumbas, árboles viejos que hacen sombras raras con sus ramas, y una capilla en el centro que lleva décadas cerrada. Mi trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas, asegurarme de que nadie entrara sin permiso, y irme cuando llegara el velador del día a las 6 de la mañana. La caseta donde pasaba las noches estaba cerca de la entrada principal. Era pequeña, con una silla, una mesa, una lámpara y una estufa para hacer café. Tenía una ventana que daba hacia el interior del cementerio, pero casi siempre mantenía las cortinas cerradas. No me gustaba ver hacia afuera cuando estaba oscuro. Durante esos primeros 4 años, había desarrollado una rutina. Llegaba, me instalaba en la caseta, hacía mi primera ronda a medianoche, otra a las 2 de la mañana y la última a las 4. Entre rondas, leía el periódico, escuchaba la radio en volumen bajo o simplemente me quedaba sentado pensando en mis cosas. Mi esposa siempre me preguntaba si no me daba miedo estar ahí solo toda la noche, pero yo le decía que no, que era un trabajo tranquilo. Pero en marzo del año pasado, las cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue el silencio. Una noche llegué como siempre, pero algo era diferente.
Normalmente se escuchaban los grillos, el viento entre los árboles, los coches que pasaban por la calle de afuera. Esa noche no se escuchaba nada, nada de nada. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era una noche especialmente tranquila. Pero cuando salía a hacer mi primera ronda a medianoche, el silencio se sentía pesado, como si fuera algo físico que me estuviera presionando el pecho. Caminé por los pasillos principales con mi lámpara, revisando que todo estuviera en orden, pero tenía una sensación extraña en el estómago. Fue cuando llegué a la sección más vieja del cementerio que lo vi por primera vez. Al fondo, cerca de la capilla cerrada, había una luz débil. No era la luz amarilla de las lámparas del alumbrado público, ni la luz blanca de una linterna. Era una luz azul pálida, como la de una vela, pero más fría. Se movía lentamente entre las tumbas, como si alguien estuviera caminando con ella. Me quedé parado donde estaba, tratando de entender lo que veía. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio sin permiso, pero las puertas estaban cerradas cuando llegué, y no había escuchado a nadie entrar. Además, ¿quién entraría a un cementerio en la madrugada con una vela? Decidí acercarme para investigar. Mientras caminaba hacia la luz, mi corazón empezó a latir más rápido. Con cada paso que daba, el aire se sentía más frío, aunque era una noche de marzo bastante cálida. La luz siguió moviéndose, pero muy despacio, como si la persona que la llevaba estuviera caminando sin prisa. Cuando llegué a donde había visto la luz no había nadie. Nada. Solo las tumbas viejas, los árboles y el silencio que me rodeaba como una manta húmeda. Busqué con mi lámpara entre las lápidas, detrás de los árboles, pero no encontré a nadie. Ni siquiera encontré señales de que alguien hubiera estado ahí. Regresé a la caseta sintiéndome confundido y un poco nervioso. Tal vez había sido un reflejo de alguna luz de la calle, o mi imaginación jugándome una broma después de tantas horas de trabajo nocturno. Me serví un café y traté de concentrarme en el periódico, pero no podía dejar de pensar en esa luz azul. El resto de la noche pasó sin problemas, pero cuando salió el sol y llegó mi reemplazo, no le dije nada de lo que había visto. No quería que pensara que me estaba volviendo loco, pero la siguiente noche, la luz apareció otra vez. Esta vez estaba en una sección diferente, más cerca de la entrada. La vi desde la ventana de la caseta mientras tomaba café alrededor de las 11:30 de la noche. La misma luz azul pálida, moviéndose lentamente entre las tumbas. Esta vez, decidí no ir a investigar. Me quedé en la caseta, observando desde la ventana. La luz se movió durante casi una hora. Subía y bajaba por los pasillos del cementerio, deteniéndose de vez en cuando frente a algunas tumbas, como si la persona que la llevaba estuviera leyendo los nombres en las lápidas. A veces desaparecía completamente, y yo pensaba que se había ido, pero después volvía a aparecer en otro lugar. A la 1 de la mañana, cuando tenía que hacer mi segunda ronda, la luz ya no estaba. Salí con mi lámpara, pero esta vez revisé todo más rápido de lo normal. No quería quedarme afuera más tiempo del necesario. Durante los siguientes días no podía dejar de pensar en la luz. Le pregunté a don Raúl, el velador del turno de día, si había notado algo extraño últimamente, pero me dijo que no, que todo estaba normal. También le pregunté si sabía algo sobre luces raras en el cementerio, pero se rió y me dijo que llevaba 20 años trabajando ahí y nunca había visto nada fuera de lo común. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que iba a volver a verlo. La tercera noche que vi la luz fue diferente. Esta vez no se movía. Estaba completamente quieta frente a una tumba en particular, en la sección central del cementerio. Desde la ventana de la caseta podía verla claramente. Era la misma luz azul pálida, pero parecía más brillante que las otras veces. Me quedé observándola durante más de 2 horas. No se movió ni un centímetro. A las 2 de la mañana, cuando tenía que hacer mi ronda, la luz seguía ahí. Esta vez no pude evitarlo. Tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Salí de la caseta con mi lámpara y caminé despacio hacia la luz. Con cada paso que daba, el frío se hacía más intenso. Para cuando llegué a la mitad del camino, podía ver mi respiración en el aire, como si fuera pleno invierno.
pero seguí caminando. Cuando estaba a unos 20 metros de la luz, pude ver la tumba frente a la que estaba. Era una lápida vieja, de esas de mármol gris que tienen muchos años. La luz flotaba justo encima de ella, como a la altura donde estaría la cabeza de una persona parada. Pero no había nadie ahí. Me acerqué más, y cuando estaba a unos 10 metros, la luz se apagó de repente, como si alguien hubiera soplado una vela. Me quedé parado en la oscuridad, solo con la luz de mi lámpara, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba. La lápida estaba cubierta de musgo y era difícil leer lo que decía, pero logré distinguir el nombre: Elena Morales de Sandoval. Abajo decía una fecha: 1889-1934. Había una pequeña cruz tallada en el mármol, y debajo de la fecha, unas palabras que apenas se podían leer. Esperando el regreso. Me quedé ahí parado, leyendo esa lápida, cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido muy suave, apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del cementerio se escuchaba claramente. Era como si alguien estuviera llorando muy quedito, muy cerca de mí. Miré hacia todos lados con mi lámpara, pero no había nadie. El sonido siguió durante unos segundos más y después se detuvo. Me alejé de ahí caminando rápido, pero sin correr. No quería correr. Tenía miedo de que si empezaba a correr, algo me fuera a perseguir. Al día siguiente no pude concentrarme en nada. En casa, mi esposa María me preguntó varias veces si me sentía bien, porque me veía pálido y distraído. Le dije que solo estaba cansado por el trabajo nocturno, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había escuchado junto a esa tumba. Esa tarde, antes de ir al trabajo, decidí pasar por la biblioteca municipal. Quería investigar sobre Elena Morales de Sandoval. La bibliotecaria me ayudó a buscar en los archivos históricos de la ciudad. Lo que encontré me dejó más preocupado de lo que ya estaba. Elena Morales había sido una mujer joven cuando falleció. Tenía apenas 45 años. Había perdido a su esposo en un accidente de trabajo y después había perdido a su único hijo por una enfermedad. Según los registros, había pasado los últimos años de su vida visitando el cementerio todos los días, esperando, decían los vecinos, a que su familia regresara por ella. Cuando llegó mi hora de ir al cementerio esa noche, estaba más nervioso que nunca. No sabía si quería que apareciera la luz otra vez o si prefería no verla nunca más. Pero tenía el presentimiento de que las cosas no iban a quedarse así. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez no pude quedarme tranquilo en la caseta. Cada pocos minutos me levantaba a mirar por la ventana. A las 11, la luz no había aparecido. A las 12 tampoco. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez todo había terminado. Pero a las 12:30 de la noche, cuando estaba sirviendo mi segundo café de la noche, escuché algo que me hizo derramar el café caliente sobre mis manos. Eran pasos lentos y pesados caminando sobre la grava de los pasillos del cementerio. Pero estos pasos sonaban diferentes, sonaban como si la persona que caminaba estuviera arrastrando algo pesado. Me acerqué a la ventana y aparté un poco la cortina para mirar hacia afuera. No vi la luz azul esta vez. En lugar de eso, vi algo mucho peor. Había una figura caminando entre las tumbas. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba mal con ella. Caminaba muy despacio, con la cabeza hacia abajo, y sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo de una manera que no era natural. Llevaba un vestido largo y oscuro que parecía estar empapado, porque se pegaba a su cuerpo y goteaba algo al suelo. La mujer caminó directamente hacia la tumba de Elena Morales. Cuando llegó ahí, se detuvo y se quedó parada frente a la lápida. Desde la ventana no podía ver su cara, pero podía ver que tenía el cabello largo y mojado, que le caía sobre los hombros como algas. Me quedé paralizado observándola. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. La otra parte de mí sabía que tenía que seguir mirando, aunque no quisiera. La mujer se quedó parada frente a la tumba durante varios minutos. Después, muy despacio, levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana de mi caseta. Hacia mí.
Aunque estaba oscuro y había mucha distancia entre nosotros, pude ver sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, como si fueran dos pedazos de hielo brillando en la oscuridad. Y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Cerré la cortina de inmediato y me alejé de la ventana. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la taza de café sin derramarla. Me senté en mi silla y traté de calmarme, pero podía sentir que ella seguía ahí afuera. Podía sentir sus ojos blancos mirando hacia mi caseta. Pasé el resto de la noche sentado en mi silla, sin atreverme a mirar por la ventana. No hice mis rondas. No salí de la caseta para nada. Cuando llegaron las 6 de la mañana y apareció don Raúl, nunca me había sentido tan aliviado de ver a otra persona en mi vida. Pero cuando don Raúl entró a la caseta, me miró con cara de preocupación y me preguntó si me sentía bien. Estaba empapado de sudor frío y temblando, aunque la noche había estado calurosa. Le dije que había tenido un dolor de estómago muy fuerte, pero no me creyó. Mientras manejaba hacia mi casa esa mañana, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tenía que averiguar qué era lo que quería esa mujer, o por qué estaba apareciendo en el cementerio. Porque después de verla mirarme directamente a los ojos, supe que ya no era solo una aparición casual. Ella sabía que yo estaba ahí, y por alguna razón, eso me daba más miedo que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mi vida. Pasé todo el día siguiente tratando de investigar más sobre Elena Morales. Regresé a la biblioteca y pedí que me ayudaran a buscar periódicos viejos de los años 30. Lo que encontré me hizo entender que mi problema era mucho más grande de lo que pensaba. En un periódico de 1934, encontré una noticia pequeña que decía: mujer encontrada sin vida en el cementerio San Miguel. El artículo contaba que Elena Morales había sido encontrada una mañana de invierno, tendida sobre la tumba de su esposo. Los doctores dijeron que había sido por el frío y la tristeza, pero los vecinos contaban una historia diferente. Decían que Elena había empezado a hablar con personas que no estaban ahí, que se quedaba en el cementerio desde temprano en la mañana hasta muy entrada la noche, esperando que su familia regresara. La última semana antes de que la encontraran, varios vecinos dijeron que la habían visto caminando por las calles del barrio en la madrugada, empapada como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque no había llovido en días. Pero lo que más me impresionó fue lo que encontré en otro periódico, de 1935. Era una carta que un lector había enviado al periódico, quejándose de que el cementerio San Miguel necesitaba mejor vigilancia. El hombre contaba que varias personas habían visto una mujer caminando entre las tumbas durante las noches, y que cuando se acercaban a preguntarle si necesitaba ayuda, ella desaparecía. La carta terminaba diciendo: esta mujer fantasma está asustando a las familias que van a visitar a sus seres queridos. Alguien tiene que hacer algo antes de que pase algo peor. Esa noche llegué al cementerio con un nudo en el estómago. Sabía que ella iba a aparecer otra vez, y tenía miedo de lo que pudiera pasar. Pero también sabía que no podía seguir huyendo. Si iba a trabajar ahí, tenía que enfrentar lo que fuera que estaba pasando. A las 11 de la noche, exactamente como esperaba, la vi otra vez. Esta vez estaba parada justo fuera de mi caseta, del otro lado de la ventana. No se movía, solo estaba ahí parada, con su vestido empapado goteando sobre la grava, mirando hacia la ventana con esos ojos blancos terribles. Esta vez no cerré la cortina. Me quedé mirándola, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera. Ella también se quedó mirándome. No sé cuánto tiempo pasamos así, mirándonos a través del vidrio, pero se sintió como horas. Después, muy despacio, ella levantó una mano y la puso contra el vidrio de la ventana. Su mano dejó una marca húmeda en el cristal, y pude ver que sus dedos eran demasiado largos, demasiado blancos, como si fueran de cera derretida. Entonces abrió la boca y aunque no podía escuchar su voz a través del vidrio, pude leer lo que estaba diciendo. Una y otra vez, repetía la misma palabra: ayúdame. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. ¿Cómo podía ayudar a alguien que llevaba casi 90 años sin vida? ¿Qué era lo que quería de mí?
Como si hubiera leído mis pensamientos, ella dejó de repetir, «Ayúdame», y empezó a decir otra cosa. Esta vez tardé más en entender lo que decía, pero cuando lo logré, sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. «Mis niños», decía, «encuentra a mis niños». No entendía qué quería decir. Según lo que había leído, Elena solo había tenido un hijo, y ese hijo estaba enterrado en el mismo cementerio, cerca de la tumba de su esposo. ¿De qué niños estaba hablando? La mujer se quedó parada frente a mi ventana durante casi una hora más, repitiendo las mismas palabras. «Encuentra a mis niños». Después, tan de repente como había aparecido, se dio vuelta y empezó a caminar hacia el interior del cementerio. Pero esta vez, en lugar de dirigirse hacia su tumba, caminó hacia una sección del cementerio donde nunca la había visto antes. Sin pensarlo bien, salí de la caseta y la seguí. Sé que fue una locura. Sé que debería haberse quedado encerrado en la caseta hasta que amaneciera. Pero algo en la forma en que había dicho, «encuentra a mis niños», me hizo pensar que realmente necesitaba mi ayuda para algo importante. La seguí por los pasillos del cementerio, manteniendo mi distancia pero sin perderla de vista. Ella caminaba muy despacio, arrastrando los pies, y cada tanto se detenía frente a una tumba, como si estuviera buscando algo específico. Finalmente, se detuvo en una sección muy vieja del cementerio, donde las tumbas eran tan antiguas que muchas lápidas estaban rotas o caídas. Se quedó parada frente a una tumba que no tenía lápida, solo una pequeña cruz de hierro oxidada clavada en la tierra. Cuando llegué cerca de donde ella estaba, se dio vuelta para mirarme. De cerca era aún más terrible de lo que había parecido desde lejos. Su piel tenía un color gris azulado, como la de alguien que ha estado bajo el agua durante mucho tiempo. Su cabello no solo estaba mojado, sino que tenía pedazos de lodo y hojas secas enredadas en él. Y sus ojos blancos brillaban con una luz propia, como dos pequeñas linternas en la oscuridad. Pero lo que más me impresionó fue su expresión. A pesar de lo terrible que se veía, en su cara había una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Era como si todo el dolor del mundo estuviera concentrado en esa mujer. Señaló hacia la tumba sin lápida y después me miró a mí. No dijo nada, pero entendí lo que quería. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba y me acerqué para verla mejor. La cruz de hierro tenía algo grabado, pero estaba tan oxidada que era difícil leerlo. Me agaché y con mucho cuidado limpié el óxido con mi manga. Poco a poco, logré distinguir unas letras. Niños del Orfanato San José, 1918. Mi sangre se congeló. Ahí no estaba enterrada una persona. Estaban enterrados varios niños. Miré hacia Elena, pero ella ya no estaba ahí. Había desaparecido otra vez, dejándome solo frente a esa tumba sin nombre, con una terrible sospecha creciendo en mi mente. Al día siguiente regresé a la biblioteca, pero esta vez busqué información sobre el Orfanato San José. Lo que encontré me hizo entender por qué Elena había estado apareciendo en el cementerio y por qué necesitaba mi ayuda. En 1918 había habido una epidemia de gripe muy fuerte en la ciudad. El Orfanato San José había sido uno de los lugares más afectados. En una sola semana, habían perdido a más de 20 niños pequeños. Como no tenían familias que los reclamaran, los habían enterrado todos juntos en una fosa común en el cementerio, sin lápidas individuales, solo con una pequeña cruz. Pero eso no era todo. Según los registros del orfanato, Elena Morales había trabajado ahí como cuidadora durante varios años, hasta poco antes de la epidemia. Esos niños no eran sus hijos de sangre, pero ella los había cuidado como si lo fueran. Había sido como su segunda madre. Ahora entendía por qué decía a mis niños, y entendía por qué necesitaba mi ayuda. Esos niños habían estado enterrados durante más de 100 años sin que nadie supiera sus nombres, sin que nadie los recordara. Elena había estado esperando en el cementerio todos estos años, tratando de encontrar la manera de que alguien supiera que ellos habían existido. Esa noche, cuando llegué al cementerio, ya sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que iba a ser la última noche que trabajaría ahí, porque después de lo que había descubierto, tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar.
Llegué al cementerio con una bolsa que contenía 20 pequeñas cruces de madera que había comprado esa tarde y un martillo. Mi plan era simple. Iba a poner una cruz por cada niño que estaba enterrado en esa fosa común. Al menos así tendrían algo que los identificara como personas individuales, no solo como un grupo sin nombre. También había traído una lista con los nombres de los niños que había encontrado en los registros del orfanato. Había sido difícil conseguir la información, pero después de explicarle a la bibliotecaria lo que estaba tratando de hacer, ella me había ayudado a buscar en archivos muy viejos hasta que encontramos los nombres completos. Carmen López, 5 años. Miguel Herrera, 3 años. Ana María Vázquez, 6 años. Pedro Sánchez, 4 años. Y así hasta 20 nombres de niños que habían vivido, que habían jugado, que habían reído y llorado, y que después habían sido enterrados sin que nadie recordara quiénes eran. Esperé hasta medianoche para empezar. Elena apareció exactamente cuando las campanas de la iglesia cercana dieron las 12. Esta vez no se quedó parada mirándome desde lejos. Caminó directamente hacia mí, que estaba junto a la tumba sin lápida con mis cruces y mi martillo. Cuando llegó cerca, pude ver que se veía diferente. Seguía teniendo esa piel gris azulada y esos ojos blancos terribles, pero su expresión ya no era solo de tristeza. Había algo de esperanza en su cara, como si supiera lo que yo iba a hacer. Empecé a clavar las pequeñas cruces en la tierra, una por una. En cada cruz había escrito uno de los nombres que había encontrado: Carmen López, Miguel Herrera, Ana María Vázquez. Elena se quedó parada a mi lado, observando lo que hacía. Mientras trabajaba empecé a sentir que no estábamos solos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco me di cuenta de que había más presencias alrededor de nosotros. No podía verlas claramente, pero podía sentirlas. Eran como sombras pequeñas moviéndose en la oscuridad, acercándose despacio hacia donde estábamos. Cuando terminé de clavar la última cruz, Pedro Sánchez, me enderecé y miré alrededor. Lo que vi me quitó el aliento. Había niños por todos lados. No eran como Elena, no se veían tan terribles, pero tampoco se veían completamente vivos. Eran como imágenes borrosas, como si los estuviera viendo a través del agua. Algunos estaban sentados en el suelo, otros parados tomados de la mano. Todos me miraban con ojos grandes y tristes. Elena se acercó a ellos, y por primera vez desde que la había visto sonrió. Era una sonrisa extraña en su cara gris y mojada, pero era una sonrisa real. Se arrodilló en el suelo y extendió sus brazos, y los niños corrieron hacia ella. Lo que pasó después fue lo más hermoso y lo más terrible que he visto en mi vida. Uno por uno los niños empezaron a abrazarla, y mientras lo hacían comenzaron a desvanecerse. No desaparecían de golpe, sino que se iban haciendo más transparentes, más brillantes, hasta que se convertían en pequeñas luces doradas que flotaban hacia el cielo nocturno. Elena los abrazaba a todos. Les susurraba cosas al oído que yo no podía escuchar, y después los dejaba ir. Cada vez que uno de ellos se convertía en luz y se alejaba hacia arriba, ella se veía un poco más en paz, pero también un poco más débil. Cuando el último niño se había ido, Elena se quedó arrodillada en el suelo durante varios minutos. Después se levantó muy despacio y me miró. Sus ojos ya no eran completamente blancos. Ahora tenían un poco de color, como si estuviera recuperando algo de humanidad. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su toque era frío como el hielo, pero no me dio miedo. Movió los labios y aunque no pude escuchar su voz, entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Gracias. Después, ella también empezó a desvanecerse, pero a diferencia de los niños, Elena no se convertía en luz dorada. Se hacía más transparente, más gris, como si se estuviera disolviendo en el aire nocturno. Antes de desaparecer completamente, me miró una última vez y sonrió otra vez. Esta vez su sonrisa ya no era extraña. Era la sonrisa de una mujer en paz. Cuando se fue, me quedé solo en el cementerio, rodeado de 20 pequeñas cruces de madera con nombres escritos a mano. El silencio era diferente ahora. Ya no era pesado y amenazador. Era tranquilo, como si finalmente todo hubiera encontrado su lugar.
Me senté en el suelo junto a las cruces y me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando llegó don Raúl a las 6 de la mañana, le dije que renunciaba. No le expliqué por qué, solo le dije que había conseguido otro trabajo. Esa fue la última vez que trabajé como velador en el cementerio San Miguel. Pero no fue la última vez que fui ahí. Durante las siguientes semanas, volví varias veces durante el día para visitar la tumba de los niños del orfanato. Había algo que me preocupaba. Las cruces que había puesto seguían ahí, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Primero las flores. Cada vez que iba, había flores frescas junto a algunas de las cruces. Flores que nadie había puesto ahí. Pensé que tal vez alguna persona mayor del barrio las estaba poniendo, alguien que recordaba el orfanato. Pero cuando le pregunté a don Raúl, me dijo que él nunca había visto a nadie poner flores ahí. Después empezaron a aparecer juguetes. Pequeños carritos de madera, muñecas de trapo, canicas, juguetes viejos, como los que habrían usado los niños hace 100 años. Y como con las flores, nadie sabía quién los estaba poniendo ahí. La última vez que fui al cementerio fue hace 3 meses. Había ido para llevar flores frescas para el aniversario de cuando había puesto las cruces. Pero cuando llegué a la tumba, me encontré con algo que me hizo entender que mi historia no había terminado como pensaba. Las 20 cruces de madera habían desaparecido. En su lugar había 20 pequeñas lápidas de mármol blanco, cada una con un nombre grabado perfectamente, con fechas de nacimiento y la misma fecha de partida, 1918. Al pie de cada lápida había juguetes, flores y pequeñas velas encendidas. Pero lo que más me impresionó fue lo que estaba en el centro de todas las lápidas. Era una nueva tumba, con una lápida grande de mármol negro. En ella estaba grabado: Elena Morales de Sandoval, 1889-1934, madre de todos los niños perdidos, finalmente en casa. Me acerqué a leer la lápida más de cerca, y debajo del texto principal había una inscripción más pequeña: Gracias a Roberto Hernández por ayudarla a encontrar el camino a casa. Mi nombre estaba ahí, grabado en mármol, en una tumba que nadie había ordenado hacer. Salí corriendo del cementerio y nunca he vuelto. Pero desde esa noche cosas extrañas empezaron a pasar en mi casa. Primero fueron ruidos en la noche, pasos pequeños caminando por los pasillos, risas de niños que no podía ver, juguetes que aparecían en lugares donde no los había puesto. Mi esposa María empezó a quejarse de que hacía mucho frío en la casa, aunque fuera verano y el aire acondicionado estuviera apagado. Después empezaron a aparecer. Los vi por primera vez hace 2 semanas. Estaba despierto en la noche, no podía dormir, cuando vi a un niño pequeño parado en la puerta de mi habitación. Era uno de los niños del cementerio, pero ahora se veía diferente. Ya no era una imagen borrosa, se veía real, sólido, como si estuviera vivo. Me miró con esos ojos grandes y tristes, y después se dio vuelta y se fue caminando por el pasillo. Lo seguí, pero cuando llegué a la sala, no había nadie ahí. Solo había un juguete en el suelo que no había estado ahí antes, un pequeño caballo de madera. Desde entonces los veo todas las noches. Cada noche hay más. Caminan por mi casa, juegan en mi patio, se sientan en mi sala. No me hacen daño, pero tampoco se van. Solo están ahí, mirándome con esos ojos tristes, como si quisieran algo de mí. María ya no puede dormir. Dice que siente como si alguien estuviera observándola todo el tiempo. Ha empezado a hablar de mudarnos a otra ciudad, de empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo sé que no serviría de nada, porque entiendo lo que está pasando. Elena se fue en paz, eso es cierto, pero los niños no se fueron con ella. Se quedaron aquí, conmigo, porque fui yo quien les dio sus nombres de vuelta. Fui yo quien los ayudó a ser recordados otra vez. Ahora piensan que soy responsable de ellos. Y lo peor de todo es que cada noche hay más. Ya no son solo los 20 niños del orfanato. Son otros niños también. Niños que han perdido a sus familias. Niños que no tienen a dónde ir. Niños que han sido olvidados. Todos vienen a mi casa, buscando a alguien que los cuide. Anoche conté 32. Esta noche seguramente serán más. María se va mañana a casa de su hermana. Dice que no puede vivir así, que esto no es normal.
Tiene razón, no es normal, pero ya no puedo hacer nada para detenerlo, porque ahora entiendo la verdad. Cuando ayudé a Elena, no solo la liberé a ella, abrí una puerta entre el mundo de los vivos y el lugar donde van los niños perdidos. Y esa puerta no se puede cerrar. Cada noche, más niños cruzan esa puerta. Niños que han estado esperando durante décadas, o tal vez siglos, a que alguien los recuerde, a que alguien los cuide. Y yo soy esa persona ahora. No hay escapatoria. No hay manera de deshacerlo. Porque una vez que ayudas a un espíritu a encontrar la paz, te conviertes en el puente entre su mundo y el nuestro. Elena encontró su paz, pero yo perdí la mía para siempre. Mientras escribo esto puedo escuchar sus voces en la habitación de al lado. Voces pequeñas, susurrando mi nombre. Roberto, Roberto, Roberto. Me están llamando. Quieren que vaya con ellos, que juegue con ellos, que sea su padre para siempre. Y lo peor de todo es que parte de mí quiere ir. Porque después de todos estos meses de no poder dormir, de vivir con miedo, de ver cómo mi esposa se aleja de mí, la idea de dejar de luchar y simplemente aceptar mi destino empieza a parecer atractiva. Las voces se están acercando. Puedo ver pequeñas sombras moviéndose debajo de la puerta de mi habitación. Si alguien encuentra esta historia después de que yo desaparezca, recuerden esto. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Hay puertas que no se deben abrir. Ayuda que no se debe dar. Porque a veces, cuando tratas de salvar a otros, lo único que logras es condenarte a ti mismo. Los niños ya están aquí. Están tocando la puerta. Es hora de ir con ellos.